Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video, en el segundo video de homotesia, después de haber visto todo lo que tiene que ver con la definición formal, ¿cierto?, de lo que es homotesia y donde partimos de forma intuitiva viendo casos particulares con el GeoGebra, vamos ahora a centrarnos en este video en el tema de el factor de homotesia o razón K, también que se llama, y vamos a ver distintos casos cuando, por ejemplo, el K es positivo, el K es negativo, el K se encuentra entre 0 y 1 o entre 0 y -1. Y vamos a ver de alguna forma para ir deduciendo como las regularidades que se cumplen con eso. Vamos a utilizar nuevamente en algún momento el GeoGebra y vamos al final a hacer varios ejemplos en donde podemos aplicar justamente homotesia. Así que sigan con el video y suscríbanse a mi canal. Bien, estimados y estimadas, vamos a partir entonces recordando un poco la definición de homotesia. Lo vamos a definir de una forma distinta como lo definimos en la clase pasada. Recordemos que una homotesia es una transformación geométrica que a partir de un punto fijo, cierto, llamado centro de homotesia, multiplica todas las distancias por un mismo factor, ¿sí? Además permite de alguna forma la homotesia ampliar o reducir el tamaño de una figura conservando la medida de los ángulos, es decir, mantengo la misma forma, y manteniendo constante la razón de sus lados, es decir, que los lados son proporcionales. O sea que acá estamos en presencia justamente de lo que ustedes conocen como semejanza de figuras planas. Ya. Pero un rol fundamental cumple justamente lo que se denomina el factor de homotesia o también denominado razón K. Este K que es muy como peculiar, ¿cierto? Que aparece mucho en el tema de la razón y proporciones. Entonces, ¿qué es lo que es el factor de homotesia? Dice que corresponde al factor de reducción, es decir, cuando la figura yo la disminuyo, la reduzco, o amplificación de la homotesia. Es decir, ¿qué es lo que hace? Determina el tamaño de la figura resultante, eso es lo que hace. Siendo K la razón entre las medidas de los lados correspondientes. Entonces yo aquí voy a colocarles una figura, recordando el video pasado. Y recuerden que teníamos una figura así más o menos, ¿cierto? La vamos a dejar por acá. Y recordemos que en esta figura, primero, para recordar algunas cositas que son importantes, este punto O es justamente el centro de homotesia, ¿ya? Esta figura que está en verde, el cuadrilátero en este caso, que puede ser cualquier figura plana, pero yo coloco un cuadrilátero, el cuadrilátero PQRS es la figura original, y este cuadrilátero que está acá, P'Q'R'S', es justamente el cuadrilátero o la figura homotética, o también se le denomina imagen del cuadrilátero PQRS, ¿ya? Y aquí hay varias propiedades que se van cumpliendo, por ejemplo, de que si yo pesco un punto cualquiera, por ejemplo el vértice P del cuadrilátero original, de la figura original, si yo uno ese vértice P con el centro de homotesia, obligatoriamente esa recta que contiene a los puntos O y P van a pasar también por el punto P', que P' es justamente la imagen de P. ¿Se entiende o no? Ojalá que sí. Lo mismo con R', el punto O. Lo mismo con S' y el punto O. Y además Q con Q' y el punto O. Pero además de eso, quiero centrarme en esta parte que me dice acá, siendo K la razón entre las medidas de los lados correspondientes. Recordemos que justamente una razón matemática es una comparación entre dos cantidades, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá distintos tipos de razones que podemos formar. Por ejemplo, yo puedo decir que, vamos a cambiar el grosor del lápiz acá, tenía muy grueso aquí, ahí sí. Podemos decir de que en este caso P', Q' es al trazo correspondiente PQ, como también tenemos Q', R' es a QR, como tenemos también otro trazo que sería R', S' es a RS, como también tenemos P', S' es a PS, y justamente esas razones están igualadas justamente a esta razón de homotesia.
O sea que todos esos trazos son proporcionales, ¿ya? Y lo mismo ocurre con la siguiente razón, que sería, si yo tomo la distancia, por ejemplo, desde el centro de homotecia O hasta el punto homotético de P, que sería P', ese trazo es a OP como también la distancia de OQ', ¿cierto? Esa OQ como OR', esa OR, como OS', esa OS, y esto también es justamente mi razón de homotecia K. O sea, tenemos varias formas de poder comprobar justamente o llegar a la razón K en este caso. Y ojo, este K, la idea es que vamos a ver ahora, este K puede ser distintos tipos de valores. Puede ser una fracción, puede ser un número entero, y al ser un número entero puede ser positivo o negativo. Y al ser una fracción también puede ser negativa y positiva. Entonces, vamos ahora justamente a observar de alguna forma qué es lo que ocurre cuando el K es positivo, el K es negativo y algunos otros casos especiales. Vamos a la siguiente página. En conclusión, ¿qué es lo que podemos nosotros concluir acá? ¿Ya? Y después lo vamos a comprobar con el GeoGebra para que lo puedan ver de mucho mejor forma. Si tenemos que el K es positivo y más encima el K es mayor que 1, el K es estrictamente mayor que 1, ojo, acá el que diga que es mayor que 1 no, significa de que no puede ser 1. O sea, es más grande que 1, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si el K es mayor que 1, entonces es una ampliación. Y la figura homotética se encuentra al mismo lado de la figura original. Fíjense, acá tengo el centro de homotecia que le denomino Z. Acá tengo la figura original, ABC. Y tengo que la figura resultante, claramente es una ampliación, ¿cierto? Es una ampliación. Y ambas figuras, tanto la figura original como la figura homotética, se encuentran al lado derecho o al mismo lado del centro de homotecia. Así es como yo, monísticamente, puedo justamente comprobar de que esa homotecia es cuando el K es mayor que 1. ¿Ya? Porque, ojo, si el K es igual a 1, porque uno se preguntarán, pero ¿por qué el profe está como omitiendo el caso de K es igual a 1? Porque si K es igual a 1, justamente tenemos la figura homotética, que yo le llamo así, homotética, será, ¿cierto?, la misma que la original. No cambia porque de alguna forma yo lo que estoy haciendo es que estoy en presencia de alguna forma como de una congruencia de figuras planas, ¿cierto? Porque las figuras se mantienen en la misma forma y el mismo tamaño. Por lo tanto, no es una semejanza, ¿ya? En cambio, ahora fíjense, si el K es positivo, pero el K se encuentra entre 0 y 1, acá el que diga que K es mayor que 0 y menor que 1, recuerden que no toma los extremos, no es ni 0 ni 1. O sea, este número que está acá, de alguna forma va a ser como 0, algo, ¿cierto? 0, algo. ¿Sí? O una fracción en este caso en donde el denominador es más grande que el numerador, para que sea 0, algo. Y en este caso tenemos que es una disminución o una reducción de la figura. Y la figura homotética se encuentra entre el centro de homotecia y la figura original. Fíjense, o sea, nuevamente ambas figuras se encuentran al mismo lado del centro de homotecia, pero lo distinto a lo que es arriba, la ampliación, es que en la reducción la figura original siempre va a estar como, en este sentido, la figura homotética va a estar entre medio del centro y la figura original. En cambio acá la figura homotética siempre estaba más alejada de la figura original y del centro. En este caso la figura original acá estaba en el centro o al medio del centro con la figura homotética. ¿Ya? Ojalá se pueda ir entendiendo esto. Vamos a verlo con el GeoGebra más adelante para que tengan paciencia y podamos verlo de forma mucho más didáctica, ¿ya? Ahora, este caso, porque si yo tengo cuando el K es mayor que 1 y cuando el K es mayor que 0 y menor que 1, estoy abarcando todos los casos para cuando el K es positivo, ¿cierto? Todos los casos para cuando el K es positivo. En ese caso, cuando el K es positivo y distinto de 1,
estamos justamente hablando de la siguiente homotesia, que es una homotesia, en este caso aquí la coloqué, es una homotesia directa. ¿Sí? Una homotesia directa. Vamos a ver ahora la siguiente. ¿Qué ocurre ahora si el K, ¿qué ocurre ahora si el K es negativo? Si el K es negativo van a haber nuevamente dos casos. Primero, que el K se sitúe entre menos 1 y 0. ¿Qué significa eso? De que este número que está acá, el K, va a ser también menos 0, algo. ¿Sí? Disculpen por colocarlo así, capaz que matemáticamente no es algo muy bonito, pero se entiende, 0, algo, 0,8, 0,20, no sé, pero negativo, menos 0,1, menos 0,9, ¿ya? En ese caso estamos en una disminución nuevamente, en una disminución, pero fíjense que como al ser negativo, la figura homotética se invierte, ¿sí? Fíjense lo que sucede acá, es muy interesante, la figura homotética, en este caso la que está acá, se invierte. Fíjense que el vértice A no está abajo, ahora va a estar arriba. El vértice B' está acá, no está acá, ¿cierto? En la misma como posición. ¿Y qué es lo que ocurre con esta figura homotética? Que además de que se invierte, será simétrica respecto a la figura original. O sea, acá se cumple una simetría, y en este caso es una simetría central, ¿cierto? En donde Z como centro de homotesia hace de punto como de referencia de centro. Es el centro de la simetría, ¿ya? Y fíjense una cosa bien particular, de que recuerden de que siempre cuando yo uno un vértice original, por ejemplo el vértice B, y lo uno con el centro de homotesia, tiene que ser colineal con el punto homotético respecto a B, que es B'. Y fíjense que se cumple. C' lo uno con el centro y lo uno con C son colineales. ¿Se dan cuenta? Maravilloso. Y por último, si el K es menor que menos 1, esto estamos diciendo de que es un número de la forma menos 1, algo, o de menos 2 y más chico todavía, menos 20, menos 1.000.000, no sé, menos lo que ustedes sean, menos 2, algo, lo que deseen. Entonces, en este caso, estamos hablando de una ampliación, nuevamente, pero donde la figura homotética se invierte, lo mismo que arriba, y será simétrica respecto a la figura original a través del centro de homotesia. O sea, cumple lo mismo de arriba, solamente que ahora va a ser justamente una ampliación. Y es una ampliación en donde acá está el centro de homotesia. Fíjense, la figura original es ABC, triángulo ABC, y nuevamente ocurre de que es una ampliación y la figura se invierte. Eso también es muy interesante porque se cumple una simetría, ¿ya? Entonces, vamos ahora a ver el tema con el GeoGebra, que es lo que me interesa, para que puedan ustedes analizarlo de mucho mejor forma. Vamos acá a meternos al GeoGebra clásico, ustedes ya saben cómo meterse, supongo. Vamos a colocar acá geometría, vamos a borrar, vamos a colocar la cuadrícula. Y tenemos acá, fíjense lo que voy a hacer, voy a colocar un polígono cualquiera. Voy a colocar un polígono, por ejemplo aquí vamos a colocar un cuadradito, ¿ya? Un cuadradito como para hacerlo mucho más amigable esto. Tenemos un cuadradito A, B, C, D, ¿ya? Fíjense, un cuadrado cualquiera, chiquitito, y en donde yo voy a colocar acá un centro de homotesia, que va a estar aquí, ¿ya? Entonces tenemos esa figura original, tenemos el centro de homotesia. ¿Qué es lo que nos falta para hacer una homotesia? Nos falta justamente el factor. Por lo tanto, aquí les voy a enseñar algo, de que si ustedes quieren comprobar, por ejemplo, una homotesia o hacer la reforma rápida, ustedes acá tienen un botón, que es justamente acá, que es este botón que está acá, que aparece como ese puntito, que es como una simetría. Ustedes oprimen este botón y al final, acá, fíjense, aparece la opción homotesia. La seleccionan y la homotesia le elige, en este caso dice objeto a escalar, centro de homotesia y factor a escala. Ya. Oprimo entonces sobre la figura original el centro de homotesia y me va a abrir una ventana en donde me dice coloque el factor el factor de escala. Y en este caso vamos a colocar justamente, aquí no me está dejando colocarlo, vamos a abrir un poco aquí el iPad. Espérenme un poquito. Ahí tenemos, entonces tenemos ahora el factor. Vamos a colocar, por ejemplo, un factor fácil, un factor 2, ¿sí? Factor 2 significa de que la figura homotética o original, ¿cierto?, se va a duplicar.
Entonces, fíjense lo que hizo, se duplicó la figura homotética, ¿sí? Y fíjense una cosa re interesante, en de que si yo uno el vértice A con el vértice A' y el vértice y el punto E, que es el centro de homotesia, van a coincidir en una recta, ¿cierto? Ya, perfecto, miren, incluso lo puedo ver acá. Yo uno ahí, pasa por los tres puntos. El centro, lo uno con D, pasa por el D'. Y por último, también pasa ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, es bien bonito esto que va ocurriendo acá. Y fíjense otra cosa acá. Yo también puedo hacer esto en el GeoGebra, que yo puedo mover esto. El centro de homotesia, por ejemplo, para hacerlo mucho más visible, lo voy a dejar acá, miren. ¿Sí? Lo voy a dejar más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces, tengo lo siguiente ahora. Vamos a hacer otra homotesia. La figura original la vamos a seleccionar, el punto E, que es el centro de homotesia. Y vamos a escribir acá un factor, pero ahora un factor que esté entre 0 y 1. Por ejemplo, 0,5. 0.5, 0,5. ¿Ok? Y fíjense qué es lo que hizo la figura, qué es lo que hizo la homotesia, justamente lo que decíamos anteriormente, de que la figura original y el centro de homotesia, entre medio va a estar la figura homotética, que ahora se redujo a la mitad. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto lo voy a agrandar un poquito porque me quedó muy chiquitito. Entonces acá uno coloca desplaza y uno puede colocar aquí esto, así. ¿Se dan cuenta? Entonces, vuelvo a insistir haciendo un resumen. Tengo la figura original, ABCD, que es un cuadrilátero. El factor de homotesia acá cuando cae 2 se amplifica por 2. Cuando el K es 0,5, la figura está entre el centro y la figura original y se reduce a la mitad. Vamos a ver ahora otro caso, que tenemos acá una homotesia. Vamos a seleccionar el cuadrilátero ABCD, centro de homotesia. Vamos a colocar ahora menos 0,5. Significa que en menos 0,5 la figura se va a ir al lado opuesto del centro de homotesia y además se reduce en la mitad. Veamos si se comprueba. Y fíjense lo que ocurre. ¿Se dan cuenta o no? Y fíjense en los vértices. El vértice B2 es justamente el simétrico respecto a lo que es B. ¿Se dan cuenta? El punto A2 es el simétrico respecto a A. Y ahora finalmente, para que concluyamos este análisis, va a ser justamente una homotesia ahora. En este caso tendríamos la figura original, el centro de homotesia. Y ahora vamos a colocar menos 2, para que se den cuenta que queda una figura súper linda, simétrica. Y en este caso, como es justamente menos 2, fíjense lo que ocurre. No, aquí me parece que hubo algo extraño, ¿cierto? Vamos a devolvernos. Esto puede ocurrir en una clase, no hay problema. Homotesia, vamos a seleccionar la figura original, el centro de homotesia, y va a ser menos 2. Veamos. Ah, sí está bien. Sí estaba bien. No sé por qué. Ah, ya estaba bien. Lo que pasa es que me confundí porque pensé que podía ser la misma figura original. Ya, y bueno, para justamente dejar acá una simetría perfecta, nos falta acá la simetría, ¿cierto?, con la figura original. Y la figura original va a ser justamente con la homotesia cuando el K es menos 1. Fíjense. Entonces seleccionamos la figura, el centro de homotesia, y colocamos menos 1. Y fíjense lo que va a ocurrir. Y me queda una figura acá bonita, ¿cierto? Perfecta, fíjense. En donde la pregunta es que muchas veces hacen los estudiantes. ¿Y esto dónde se aplica? Fíjense, esto se aplica siempre. Siempre se aplica. Un ejemplo particular de cómo yo veo una figura amplificada es, por ejemplo, en las salas de clase en los colegios, cuando uno tiene que de repente proyectar una imagen, hacer una presentación. Ese proyector justamente hace una homotesia y lanza una luz gigante, ¿cierto?, en donde se plasma la figura ampliada de la que está justamente en el computador y en el proyector. ¿Ya? Así que ojalá que les haya quedado claro esto, para ir ahora justamente a los ejercicios resueltos. Bien, estimados y estimadas, estamos ya en los ejercicios en donde vamos a ver distintos tipos. Y este caso es muy particular y muy bonito porque te lo pueden preguntar, y en estos casos hay que trabajar con regla, ojalá, ¿cierto? Con regla y lápiz en el cuadernito. Aplique al segmento AB,
que siempre me van a dar el segmento AB, por ejemplo acá me lo están dando, el segmento AB, una homotesia con centro en C, el centro es C, y me dicen con el factor que se indica. En el primer caso tenemos que el K es 3. Lo primero que tenemos que acá de alguna forma mencionar es que si el K es 3, estamos hablando de justamente de una ampliación, ¿ya? Según lo que vimos hace poco. Es una ampliación y en donde yo puedo decir que el segmento original se va a triplicar cada una de sus lados, ¿cierto? Esa es la idea, a triplicar. Ya, perfecto. Entonces lo que voy a hacer aquí es, mire lo que voy a hacer. Voy a unir el centro de homotesia con cada uno de los extremos de lo que es el segmento. Lo voy a unir para acá. Ambos, el punto B con el punto C, también hago lo mismo. Mismamente lo mismo. ¿Ya? Y ahora la idea es, con una regla, ¿cierto? O con un compás, como ustedes quieren hacerlo, hay que replicar, aquí voy a colocarlo, replicar esta distancia que va de acá hasta acá, de A hasta C. Esta distancia tienen que replicarla 2 veces para arriba, porque acá ya la tengo una vez, ¿cierto? Entonces tengo que replicarla para acá. Vamos a hacerlo con la reglita que tengo yo, ¿sí? Una vez para arriba y otra vez para arriba. Entonces fíjense que ahora se triplicó, ¿ya? Es decir, fue 3 veces para arriba. Entonces significa de que justamente ahora mi A' va a estar acá. Y lo mismo con la distancia de B a C, que la voy a hacer con rojo. De B a C tengo que calcular la distancia de acá hasta acá, ¿cierto? Replicarla para acá. Replicarla para acá. Y fíjense que justamente este punto va a estar acá, que es B', y ahora yo estos dos puntos los voy a unir justamente. Entonces si yo uno estos dos puntos a través de una regla para que sea más derecho, estoy uniendo los puntos A', B', justamente este segmento que está acá, que va desde acá hasta B', en medida va a ser justamente el triple de justamente el trazo AB. O sea, por ejemplo, ¿a qué es lo que me estoy refiriendo? Que si este trazo, imaginemos, este trazo AB originalmente mide n, este trazo que está acá tiene que medir el triple, o sea 3n, para que se cumpla justamente la proporción de lo que es 3. Recuerden acá que si yo puedo comprobar esto como A', B', esa AB, y debo decir que eso es justamente 3. O sea, 3 es a 1, porque esa es la razón, pero sabemos que eso es 3. ¿Sí? ¿You catching? Entonces, esa es la idea de hacerlo justamente con reglitas, ¿cierto? Con compás, con lápiz, ¿ya? Tomar medidas. Vamos con el siguiente. Tenemos ahora, fíjense, ahora es distinto, porque ahora el K es menos 3. ¿Qué significará acá el K es menos 3? Ya, el K es negativo. Entonces significa de que yo, bueno, nuevamente significa que es una ampliación, pero y nuevamente significa de que se va a triplicar la figura, ¿cierto? Original. Pero fíjense que ahora esto indica que el K sea negativo, que el K sea menor que 0. Esto implica que la figura, vamos a colocarlo acá, la figura homotética estará al otro lado, aquí perdón, se me fue el lápiz, al otro lado de ¿quién? Del centro, ¿cierto? Del centro de homotesia. Ya me salió larga la escritura, pero vale la pena para que entiendan. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir los vértices A con el centro. Vamos a extender. Vamos a unir el punto B con el centro. Y vamos a extender, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es justamente, fíjense, la distancia justamente desde el centro que está acá, vamos a colocarlo con verde, esta distancia que está acá, que la voy a marcar, esa distancia que está desde el vértice A hasta el vértice C, debo ahora replicarla desde el C para abajo, ¿cierto? Pero replicarla 3 veces, no 2 veces como delante.
ya, no dos veces, porque ahora la figura homotética está al otro lado, entonces hace una simetría. Por lo tanto, acá calculo más o menos que acá va a estar justamente una vez, dos veces, tres veces, ¿cierto? Entonces acá se va a encontrar justamente A'. Y por el otro lado, con rojito, yo tengo que calcular justamente este trazo, replicarlo al otro lado tres veces. Es decir, lo replico una vez, por ahí más o menos, una vez. Después lo replico dos veces. Y luego lo replico por último, justamente tres veces. ¿Sí? Y ahora 1, este es el punto B'. Y fíjense que se invierte la figura también, se invierte. Eso también es interesante. Entonces ahora uno de estos dos puntos y va a ser el resultado justamente de lo que es, en este caso, aquí estoy tratando de unir porque es complicado con esta regla que tengo, que es una regla virtual, capaz que ustedes no la vean. Aquí, por ahí más o menos, un poquito más arriba, ahí sí. Con azul la voy a hacer nuevamente. Entonces tengo ahí justamente, para que me salga derechito. ¿Ya? Y ahí estaría justamente la figura. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que el trazo AB se encuentra acá justamente triplicado. Es decir, que si yo divido este segmento A'B' en tres partes congruentes, cada una de esas partes va a ser de la misma medida que el trazo AB original. Y fíjense que si yo divido más o menos por acá, ¿cierto? Por ahí, no sé, estoy como haciéndolo al ojo, ¿sí? Esta parte es congruente con esa, es congruente con esa y debe ser congruente con esa. ¿Sí? ¿Yukachi? Maravilloso. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Ya, lo que muchos se preguntaban. ¿Qué ocurre ahora si el K es, por ejemplo, positivo y una fracción que esté entre 0 y 1? O sea, 0, algo, en este caso es 0,3 periódico o un tercio. Ya, entonces, esto es re interesante porque primero ocurre de que no va a haber una ampliación, va a haber una reducción. Reducción o disminución de la imagen, de la figura, ¿cierto? Y lo otro es que como es positivo, ¿cierto? La voy a decir en palabras mejor para no escribir tanto acá. Como es positivo y está entre 0 y 1, la imagen homotética se va a encontrar entre la figura original y el centro de homotesia. O sea, podemos decir que se va a encontrar como menos como por acá, ¿cierto? Esa es la idea, ¿ya? Entonces ahora hacemos nuevamente lo mismo. Unimos los vértices A y B con el centro de homotesia. Entonces hacemos por acá, más o menos por ahí. Ahí. Uy, se me corrió un poquito, disculpen, ahora vamos a hacerlo de nuevo. Que estas pizarras son medio mañositas. ¿Ya? Ahí. Y ahora unimos el punto B con el centro de homotesia. Más o menos sería por ahí. Y justamente fíjense que ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el trazo AC y dividirlo en tres partes. Entonces vamos a dividirlo con reglita. Esa es una parte, esa es otra parte. Y el trazo BC también dividirlo en tres partes. Vamos a hacerlo con rojo para distinguirlo. Entonces el trazo BC también en tres partes. Sería más o menos ahí y más o menos por ahí. ¿Sí? ¿You catching? Entonces fíjense ahora que el trazo que corresponde acá es justamente este. Acá vamos a colocar B' y acá vamos a colocar A'. Y justamente si yo uno esto que está acá con reglita, ¿cierto? Para hacerlo mucho más lindo, mucho más apropiado acá, sería ahí. Ese trazo va a tener un tercio de la medida justamente de lo que es el trazo original AB. Ojalá que les haya quedado bastante claro con estos ejemplos. Ahora, vamos a ver ahora otros ejemplos en el plano cartesiano, ¿sí? Con medidas, con puntos, con coordenadas. Vamos. Tenemos acá un problema preparado que dice lo siguiente. Tenemos un triángulo de vértices A que es A,01, A,-1, después el vértice B 2,-3 y el vértice C 2,2. Se le aplica una homotesia de centro en el origen. O sea, tenemos acá, vamos a marcarlo, el centro, vamos a sacar la regla que me está interrumpiendo ahí. El centro es justamente
el punto azul que coloqué acá, el centro de homotesia, el origen, y me dan las coordenadas del vértice ABC. Entonces vamos a colocarla con rojo, ¿ya? Tenemos acá el 0,-1, que estaría acá. Aquí hay que saber ubicar bastante bien puntos. 2,-3, que estaría acá. Entonces este es el punto A. Este es el punto B. Vamos aquí a corregir A, B. Ahí sí. Después tenemos el punto C, que es 2,2. Entonces tenemos un triángulo más o menos así. ¿Sí? Lo voy a hacer a pulso para ver si me sale bien. Parece que sí. Ya. Ese es el triángulo ABC, el original. Y tenemos que aplicarle, determina las coordenadas del triángulo homotético A', B', C' y dibuja en el plano cartesiano. Entonces, primero, tenemos que pensar que la razón es 3. Ya, que la razón sea 3 significa de que este triángulo original se va a triplicar en sus medidas de los lados. Se va a amplificar por 3. Entonces, como tenemos que el centro de homotesia es 0,0, es sumamente fácil, porque yo lo que tengo que hacer es justamente a las coordenadas, por ejemplo, a las coordenadas del vértice, tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. El vértice A es 0,-1. Tenemos que justamente esa coordenada multiplicarla por el siguiente factor, que sería en este caso 3. Entonces me va a quedar algo así. Sería 3 por 0, 0, y 3 por -1, -3. ¿Sí? Es un escalar que está multiplicando justamente a las coordenadas de un punto. El punto B es 2,-3. Y este compadre, al multiplicarse por 3, fíjense que justamente me otorga lo siguiente, que me daría 6,-9. Y por último, el punto de coordenadas 2,2, al multiplicarse por 3, me queda en 6,6. Y esos puntos los ubico en el plano cartesiano, ¿ya? Y lo vamos a ubicar con rosado. Entonces sería el punto 0,-3. Acá va a estar justamente el punto A', ¿ya? Luego el punto de coordenadas 6,-9. 6,-9 va a estar por acá abajito. Este es el punto B'. Luego el punto C' va a ser justamente 6,6. 6,6, ahí está el punto C'. Entonces ahora lo que hago es justamente unir esto. Estamos haciendo también a pulso acá. Harta track. Entonces tenemos aquí, aquí, aquí. Perfecto, maravilloso. Y tenemos, ya. Entonces fíjense que justamente calza, porque de alguna forma las figuras son completamente semejantes, cumplen con la función de que tengan la misma forma. Los ángulos interiores se conservan. Y además sus lados son proporcionales, ¿ya? Y fíjense que cada segmento original con su segmento homotético son segmentos paralelos, ¿sí? Por ejemplo, el segmento AC es paralelo con el segmento A'C', ¿sí? Y lo mismo con los otros. Ya. Luego tenemos, ¿qué pasa si la razón es -2? Si la razón es -2, vamos a hacerlo con verde ahora. Tenemos que el punto A, el punto B y el punto C, 0,-1, vamos a colocarlo todo acá. Recuerden que esto está explicado paso por paso para que todos ojalá comprendan, no solamente los que son más rápidos, sino que los que son más lentos en aprendizaje, en comprender matemática, también aprendan. Entonces ahora vamos a multiplicar por -2. Si multiplicamos por -2, fíjense, bueno, primero, si la razón es -2, deberíamos saber ya de que justamente la figura original se va a amplificar al doble, pero se va a ir, la figura homotética se va a ir al otro lado, ¿cierto? Porque va a haber una simetría. Entonces acá voy multiplicando, me queda 0,2, el primer punto que sería como el A'. Vamos a colocarle a este punto A', ¿ya? Como 2'. Entonces acá sería -4,6 y después sería -4,-4. Entonces vamos a colocar los puntos. 0,2. Acá va a estar A''. Luego -4,6, que sería por acá. Este sería el punto B''. Y el punto C', C', sería -4,-4. Sería por acá, C''. Y ahora si yo uno justamente estos vértices, me va a generar un triángulo totalmente semejante al otro.
pero en donde a través del centro de homotesia, fíjense, a través del centro de homotesia, yo tengo justamente una simetría, ¿sí? Una simetría, ¿ya? Y se amplifica más encima el doble. Y en el caso del triángulo, cuando la razón de homotesia es menos 0,5, vamos a hacerlo acá con otro color también. Si es menos 0,5 con naranjo, tenemos que las coordenadas A, B, C, que originalmente son 0,-1, tenemos 2,-3 y tenemos las coordenadas 2,2. Acá me va a destinar lo siguiente: si es menos 0,5, sería menos 0,5 por menos 0,5 por menos 0,5 por, y tenemos ahora los puntos que sería 0,-1, 2,-3, 2,2, y esto me va a originar justamente las coordenadas siguientes. Me da 0, en este caso sería un medio, ¿cierto? O 0,5, como ustedes quieran colocarlo. Después acá sería menos 0,5 por 2 sería menos 1. Y menos 0,5 por lo que es menos 3 sería 3 medios, ¿cierto? O lo que es 1,5. Después sería acá menos 1, menos 1. Me parece que están bien esas. Y acá vamos a colocar triple prima, o sea, prima, prima, prima. Entonces el punto A', prima, 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 A', prima, 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 en 3 primas, sería 0,1 medio. Sería por acá. Recuerden que la figura va a ser más chiquitita. Acá sería el A', prima, prima, prima. Menos 1,3 medios. Menos 1,3 medios sería por acá. Entonces acá sería el B', prima, prima, prima. Y luego el C', prima, prima, prima. Sería menos 1,-1 por acá. Acá sería el C', prima, prima, prima. Y ahora 1. Y fíjense que me quedan figuras totalmente bonitas, ¿cierto? Y lo bueno de esto, del tema de la homotesia, y por qué se ocupa mucho en el arte, la arquitectura, ¿cierto? En muchas cosas que tengan que ver con el arte, es porque justamente es armónico, es bonito, ¿ya? Vamos con el siguiente. Tenemos ahora un ejercicio distinto. Fíjense. Me están dando la figura original, que es esta, es un trapecio, ¿cierto? Más grande que el otro. Y la figura homotética que está acá, que es, ¿cómo uno la reconoce? Porque justamente la figura homotética está con los primas, con la rayita arriba. Claramente acá la razón de homotesia es en este caso, va a ser negativa, ¿cierto? Y más encima va a ser un número que esté entre 0 y menos 1. Ya no puede ser un número mayor que menos 1, porque, o si no sería una ampliación. ¿Cómo yo encuentro el centro de homotesia y la razón? Primero el centro, fácil. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo unir, justamente a través de una regla, debo unir vértices originales con vértices homotéticos. Por ejemplo, el C con el C, los uno, a través de mi reglita. Ahí lo vamos a hacer. Ahí está mejor. Lo voy a unir. Y ahora uno otros. Con 2 basta. Tendríamos más o menos por ahí. A ver, estoy tratando como de unir, pero téngame paciencia porque usar esta regla estoy recién aprendiendo. Entonces tendríamos por aquí, ahí. Vamos a trazarlo a ver si calza. Perfecto. Y fíjense que ya con dos segmentos que yo genere, con eso basta. ¿Por qué? Porque fíjense que el punto de intersección de estos dos segmentos me va a originar justamente el centro de homotesia. Y en este caso es el punto de coordenada 0,2. Este que está acá es el centro. El centro de homotesia. ¿Ya? Pero profesor, si yo hubiese por ejemplo unido A' con A, igual me va a dar un centro, el mismo centro, sí. Y si yo uno B con B', también. ¿Ya? Ustedes escogen ahí los que ustedes deseen unir. Y ahora justamente fíjense, como yo, porque algunos pueden decir, pero profesor, yo puedo, por ejemplo, así mirando la figura, puedo justamente calcular la razón de homotesia. Pero no se lo recomiendo porque de repente las figuras engañan. Y en geometría sobre todo las figuras muchas veces no hay que dejarse guiar por las figuras. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes saben de que si yo tomo un segmento, por ejemplo, A', B', y hago la razón con el correspondiente original, eso siempre tiene que ser el K. Entonces, fíjense,
En este caso, A'B', que es esta distancia que está acá, si uno la ve abajo, en el plano, en el eje X, mide 1, porque es del 2 al 3. Y en cambio esta distancia, que es A hasta B, mide desde el menos 6 hasta el menos 4, que son 2 espacios. Entonces, la razón en este caso va a ser justamente, va a ser 1 es a 2, o sea, un medio, pero le coloco negativo porque justamente está al otro lado del centro de homotesia. ¿Sí? Maravilloso. Y vamos con el último. Tenemos que acá hacer lo mismo. Unir, justamente, y acá este ejercicio es maravilloso porque uno, por ejemplo, uno une acá, ahora sí, y pasa de que al unir estos dos, lo que yo recomiendo siempre, esa unión, extiéndanlo, no unan el A con el B como un segmento. ¿Ya? En el caso anterior ocurrió que, porque son justamente, están en el lado opuesto del centro, ocurría. Pero en este caso, el centro de homotesia se va a encontrar más allá de lo que son los segmentos intersectados. Entonces acá uno ahora, por ejemplo, B con B', ¿sí? Que va a ser un segmento, fíjense, horizontal completamente. Y fíjense que ahora justamente el centro de homotesia se va a encontrar, es como que está, ¿cierto? El centro de homotesia, la figura homotética y la figura original se encuentran al mismo lado del centro de homotesia. En este caso el centro de homotesia nuevamente es 0,2. ¿Sí? Y acá, en este caso, la razón K va a ser, ¿cierto? Va a ser positiva. Porque justamente la figura homotética, que es A'B', C'D', se encuentra entre el centro de homotesia y la figura original, pero se redujo. Y en este caso, para ver la reducción, hay que hacer nuevamente lo mismo. O sea, uno dice, por ejemplo, uno pesca, les sugiero que siempre tomen los segmentos que son verticales u horizontales. En este caso, este segmento y este segmento. Y recuerden que siempre acá, siempre colocan arriba el segmento homotético, en este caso D', C', y abajo el original. Entonces el K va a ser D', C', mide este pedacito que está acá, que sería justamente la distancia de 1,5 hasta 2,5, que es 1. Y este segmento que está acá, fíjense que es el doble, porque mide desde 3 hasta lo que es 5, que sería 2. Entonces sería acá, en este caso, 1 es a 2. Y ahí está la razón justamente positiva. ¿Se dan cuenta? Así que ojalá que les haya gustado este video. Si bien ha sido un video largo, pero con estas dos clases de homotesia ustedes van a estar pero así mirando a los demás y como, y estos, como no entienden, ¿cierto? Esa es la idea, que ustedes se capaciten y sobre todo ahora en tiempo de cuarentena que nos cooperemos todos, que aprendamos, que compartamos conocimiento. Así que ha sido un gustazo. En el próximo video vamos a ver más ejercicios de homotesia. Y vamos a ver también más adelante el tema de qué ocurre cuando tenemos homotesias y también con la definición con el tema de los vectores. Ya con los vectores. Así que ha sido un gustazo, un abrazo gigante. Recuerden por favor suscribirse a mi canal. Que estén muy bien. Chao, chao. Y nos vemos.